El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. ¿Están listos para aprender? 1 y 2 están listos para poner en práctica. Así nos prueba el Señor. Vayan al libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. ¿Cuántos dicen que tienen el Espíritu Santo en su corazón? Levanten la mano. Bien. Entonces hay una responsabilidad mayor con el que tiene a Cristo aquí adentro, palpitando en nuestro ser. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un testigo en una sala de tribunal dice lo que él o lo que ella sabe sobre una situación dada. El testigo de Jesucristo dice a otros lo que él sabe sobre Jesucristo y lo que significa confiarle su vida. El Señor nos ha llamado a nosotros a ser testigos. ¿De qué? De lo que saben de Jesucristo y de lo que significa confiarle, entregarle la vida a Él. Al comienzo de su ministerio, Jesús llamó a Simón Pedro y a su hermano Andrés y le dijo: vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. A través de todos los siglos de la Iglesia, el mismo llamado se repite vez tras vez a todos los que ponen su fe en Jesucristo. Y a través de todos los siglos de la Iglesia, el mismo llamado se repite. Todos los días. Todos los días. Y el trabajo es llevar la salvación a través de testigos fieles. El apóstol Pablo dijo a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, verso 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo o en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, si Él nos dio el ministerio de la reconciliación, quiere decir que nosotros lo tenemos. Verso 19. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios nos llamó por nombre para que testificásemos de Él y seamos pescadores de hombres. Pescar hombre significa hacer que la gente tenga un encuentro con Jesús. ¿Para qué? Para que sus pecados sean perdonados. Si Dios nos ha dado tan grande ministerio, lo menos que podemos hacer nosotros es entender lo que Dios quiere decirnos. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. De modo, dice, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas de esa nueva criatura pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y Efesios 4:22 dice
en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. O sea, el que nació de nuevo debe despojarse de las cosas viejas. Todo lo viejo, bueno o malo, por bueno que nos parezca, está corrompido, está viciado, está lleno de deseos engañosos y debe renovarse en el espíritu de su mente. Es decir, tiene que tomar una nueva identidad en Cristo. El ministerio de la reconciliación es declarar que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. O sea, que Dios nos acepta, Dios nos llama para reconciliarnos con Él. Vas a tener que dejar de mirar lo que una persona hizo. Vas a dejar de mirar cómo una persona se comporta, qué vicios tiene. Porque Él nos está enseñando a mirar con sus ojos, con los ojos de Él. Tenemos que mirar a esa persona como una persona que está perdida, que necesita de la misericordia y del amor de Dios. Necesita ser ayudado para encontrar su destino. Y Dios quiere usarnos para que seamos ministros de reconciliación. Bueno, nosotros vemos a una persona, lo más natural y normal es mirarla como es. Pero cuando Dios nos ve, nos mira como nosotros vamos a ser. Por eso es que al entregarnos el ministerio de la reconciliación, lo primero que nos enseña es a no mirar el pecado de la gente. Y Él mismo es el que comienza a poner un amor por las personas para poder cubrir multitud de pecados, multitud de defectos. Por eso es que lo pueden engañar fácilmente a uno, porque uno los acepta como son. O como serán más bien. Los acepta con los ojos de Dios. La vida de un testigo es un factor clave en su testimonio. Por eso es que Él nos llama nuevas criaturas. Pero esas nuevas criaturas deben tener evidencia en su comportamiento. Jesús dijo, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en el cielo. Esto no significa que vas a ser perfecto para poder recién testificar, porque cuando un niño comienza a caminar, siempre se tropieza. Pero Dios siempre está también dispuesto a perdonar nuestros pecados y encaminarnos nuevamente. Vivir de forma ejemplar no hace testigo a nadie. Cada persona nacida de nuevo necesita un poder que va más allá de todo alcance humano. Eso es un trabajo del Espíritu Santo que vive dentro de todos los que creen en Cristo. Por eso les pregunté, ¿quiénes creen que tienen el Espíritu Santo en su corazón? Si tu vida está limpia, entonces se nota que estás caminando bajo la dirección del Espíritu. Y el que está caminando bajo la dirección del Espíritu
siempre quiere testificar. Él mismo lo empuja. Él mismo lo pone a uno en situaciones donde otras personas preguntan. No necesariamente uno, otros se acercan a preguntar. ¿Recuerdan a Felipe? La otra noche hablamos de Felipe. Felipe era un diácono. Sin embargo, Felipe, que fue elegido para servir a las mesas en la iglesia, lo vieron lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y lo eligieron como diácono. Más tarde, en Samaria, este diácono se convirtió en un evangelista poderoso en el poder del Espíritu. Y más adelante todavía, el Espíritu Santo lo llevó por el camino a Gaza para que le testificase a un funcionario de la reina Candace de Etiopía. Este etíope volvía de Jerusalén y iba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías en el capítulo 53. Y Dios le dio a Felipe la sabiduría para que aplique por el poder del Espíritu lo que este hombre, el etíope, estaba leyendo. Y a partir de ahí, Felipe le presentó el mensaje de reconciliación en Cristo Jesús. Para ser testigo, ¿qué es lo que se necesita? Estamos hablando ya de testigos de Cristo. ¿Qué necesita una persona para ser testigo? Una vida nueva. Segundo, el poder del Espíritu Santo. Y tercero, conocer la palabra. Anótenselo. Si falta uno de estos, no hay con qué testificar. Para ser testigo se necesita una vida nueva, nuevo nacimiento, una persona nacida de nuevo. Se necesita el poder del Espíritu y se necesita la palabra para poder testificar. El testimonio no puede ser eficaz si no hay palabra de Dios. En Hechos, el etíope, que era extranjero, que era prosélito del judaísmo, no era judío, iba leyendo el libro de Isaías. Pero él necesitaba una explicación. Él necesitaba una explicación apropiada, una explicación sabia. Porque cuando la semilla de Dios, que es la palabra, es plantada en un corazón preparado, el fruto es un nuevo creyente en Cristo. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es emocionante compartir la fe recién descubierta en Jesucristo con otros. Al principio podemos hablar del cambio que Cristo hizo en nuestra vida. Hay muchísimo poder en el testimonio personal, porque el testimonio personal tiene que ser sencillo, tiene que ser honesto. También es útil tener en mente un orden, un plan práctico para presentar las verdades del Evangelio. Y vamos a resumir el mensaje del Evangelio en 4 verdades básicas para que aprenda a testificar del Evangelio de la gracia. La primera verdad es que el plan de Dios es vida y es paz. Dios nos creó a su propia imagen. A imagen de Dios nos creó. Varón y hembra
nos creó. Tenemos la capacidad de relacionarnos con Él. Tenemos la libertad de elegir si lo queremos amar y obedecer. Cuando Dios terminó de crear al mundo, Él declaró que todo era bueno. Génesis 1:31. Vio Dios, dice, que todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces, Dios tiene un plan de vida y paz para cada uno de nosotros. Segunda verdad, el gran problema es la separación del hombre con Dios. O sea, el primero es que hay un plan de Dios para nuestra vida y con paz. El segundo es que hay un problema. El problema es la separación de Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo colocó en el jardín de las delicias. Ellos podían comer de todos los frutos de los árboles, excepto de uno. Comer de ese uno significaba muerte espiritual y separación eterna. Génesis 2, del verso 16 al 17, dice: Jehová mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lamentablemente, Adán y Eva desobedecieron y murieron espiritualmente, fueron separados de Dios. Y luego Dios dijo en el capítulo 3, verso 22, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Todos los seres humanos desde entonces también han pecado. Y Pablo en Romanos 5:12 dijo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál fue ese hombre? Adán. Y por el pecado de Adán entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sin Jesucristo todos experimentamos esta separación de Dios. Y la tercera verdad es que Dios ha provisto un puente, y ese puente es la cruz. Dios no nos dejó sin esperanza. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y resucitar de entre los muertos. Con su muerte, Él pagó el castigo de nuestro pecado y preparó un puente entre Dios y el hombre. Y la cuarta verdad es la solución. La solución es el arrepentimiento, creer en Cristo. O sea que Dios ha provisto el camino de regreso a Él, pero debemos creer. Primero, admitir que somos pecadores y luego arrepentirnos. Arrepentirse significa cambiar tu manera de pensar, cambiar la ruta de tu vida. Esto significa alejarte del pecado y regresar a Jesucristo. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, por fe tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que creer que pagó por nuestros pecados. Y por fe también le pedimos que sea el Señor de nuestra vida. Si creemos eso y lo confesamos como Señor, nos convertimos en hijos de Dios. No basta repetir como un loro, hay que creerlo. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que repetir una oración no te hace salvo. Creer es lo que te hace salvo. Y así recibimos la promesa de vida eterna, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿de qué lado estás? Uno tiene que cuestionarse, porque es algo de vida o muerte. Es algo para toda la eternidad. Uno tiene que cuestionarse. ¿De qué lado estás? Si estás inseguro, si crees que estás del lado equivocado, puedes asegurarte hoy. Un pecador tiene que reconocer su necesidad. Si quieres estar del lado correcto, tendrás que apartarte del pecado. Si crees que Jesús murió en la cruz por vos y resucitó de los muertos, serás salvo. Si lo crees, tienes que confesarlo, tienes que declararlo en alta voz. Y entonces el Espíritu Santo tomará control de tu vida. Lo que crees es lo que confiesas. No lo que repites como un loro. Lo que crees es lo que te da la salvación, el nuevo nacimiento y la vida eterna. Romanos 10, verso 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo podemos ser salvos? Por medio de Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Es importante que nosotros sepamos lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. En primer lugar, no hemos tomado en cuenta que Él nos ha llamado a ser testigos. Y los testigos no son mudos. Nadie llama a un testigo mudo para un juicio. Habla a alguna persona que conoce los hechos, que sabe en qué cree, que conoce a Jesucristo. Me seréis testigos ¿de qué? De lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y eso, aplicándolo a la vida, vino el nuevo nacimiento. Porque a veces mucha gente dice, yo creo, y repite. Y los mismos hermanos dicen, ya es salvo, él ya hizo la oración, es salvo. Mentira del diablo. Es salvo el que nace de nuevo, la nueva criatura, esa es salva. Por eso cuando la gente está enferma y pide oración, pide visita, asegúrense, le digo, que sea salvo.
Porque la oración que ellos repiten por temor, por miedo, porque ya piensan que la muerte está ahí en las pestañas, no lo hace salvo. Que crean en el Señor Jesucristo, que crean que Él murió y pagó por sus pecados, que reconozcan el sacrificio de la cruz, que reconozcan que es el único camino para ir al Padre. Eso lo creen, entonces la persona es salva. Cuando testifiquen, asegúrense de que verdaderamente creen. Por eso dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si no creen y lo único que tiene esa persona es miedo de irse al infierno, no es salva. ¿Están aquí todavía? ¿Se han dado cuenta cómo uno fracasa en el testimonio? ¿En testificar? ¿En ser testigo? Y es tan solo porque no toman en cuenta la dirección de Dios en la palabra. Un nuevo creyente es un bebé espiritual. Para que crezca ese nuevo creyente, necesita cuidado, necesita alimentación. Primera de Pedro 2:2. La nueva criatura necesita comer palabra de Dios. La nueva criatura que no come es un raquítico que pronto se va a morir. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por la leche, crezcan para salvación. Para alimentarte necesitas tomar tiempo para leer tu Biblia, para orar, para estar en comunión con Dios y con los hermanos en la iglesia. ¿Por qué tenés que venir a la iglesia? No, yo me puedo leer en mi casa, yo puedo orar al Señor. Tenés que venir. Tenés que aprender a estar en comunión con los hermanos. Es en la iglesia donde se te va a enseñar a caminar en la fe. Porque es un camino nuevo el que vas a tener que transitar. Es en la iglesia donde el don que has recibido tienes que ministrarlo a otros. Es en la iglesia donde uno se ejercita como administrador de la multiforme sabiduría de Dios. Por eso dice la Escritura, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado en Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Por eso es que Él nos convierte en testigos de Él, nos convierte en servidores de Él, nos convierte en administradores de los misterios de Dios. Pero necesitamos ser hallados fieles en lo que Él nos da. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana.
calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.